Estamos con Edna Liliana Valencia, ella periodista, escritora, activista colombiana. Le agradecemos mucho, Edna, por llegar hasta nuestros estudios y bienvenida a La Paz. Gracias, Diego, y gracias también a La Razón por este espacio tan bonito. Muy contenta, es la primera vez que visito Bolivia. Vengo desde Bogotá, Colombia, una altura un poquito más bajita, pero similar, así que me siento en un clima, en una altura bastante familiar y muy contenta de estar aquí por primera vez. Y rodeada también de montañas, como Bogotá, aunque con otras particularidades las montañas en Bogotá, pero acá en La Paz también habrá visto cerros, mire esta vista. No, por supuesto, la verdad es que se siente un ambiente muy familiar. Creería yo que cualquier persona que viaje de La Paz a Bogotá o de Bogotá a La Paz va a sentir una familiaridad, va a sentir muchas cosas en común. Lo bueno por lo menos es que no nos da tan duro el mal de altura, ¿no? Yendo de allá para acá. Ya otra cosa es si vienen de la costa. Colombia tiene dos océanos, tiene llanuras, tiene valles, muchos pisos térmicos, así que por lo menos en mi caso, que soy capitalina, no me da tan duro. Y además de compartir la cordillera de los Andes, nos hermana el Libertador, que por supuesto Simón Bolívar se convierte en el puntapié inicial para la construcción ya de esta historia común que también tiene rostro de mujer, aunque olvidado a veces por la historia formal. Sí, así es. Yo debo decir como colombiana que admiro mucho el nombre de este país, Bolivia. Independientemente de debates históricos que podamos llegar a tener al respecto, definitivamente yo prefiero el homenaje al libertador Simón Bolívar que al supuesto descubridor Cristóbal Colón. Si yo pudiera cambiar de nombre los países, créanme que con gusto lo haría. Pero sin duda sí, nuestras referencias históricas a veces están centradas mucho como en este tipo de personajes, ¿no? Los hombres, los grandes descubridores, los grandes libertadores, pero también las mujeres, y no diría yo también, sino que las mujeres principalmente hemos aportado a la independencia, a la construcción de naciones, a esta comunidad andina que hoy se encuentra también reconociendo sus diversidades y hoy en día más que nunca, por ejemplo, es una mujer también la encargada de liderar esa relación entre Colombia y Bolivia, nuestra embajadora Elizabeth García, una mujer indígena del pueblo Cancuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, que lleva ya 3 años y medio trabajando para resaltar cómo las mujeres afroindígenas, mestizas, tanto de Colombia como de Bolivia, hemos participado activamente en esta construcción del bicentenario de ambas naciones. Usted como periodista me imagino que ha seguido de cerca cuáles han sido los procesos por los que ha pasado Bolivia, la situación desde la colonia, tras la fundación de la República, la construcción del Estado plurinacional, respecto a la posición que tenían y la decisión que tenían los pueblos indígenas, siempre también rezagados por parte de la historia oficial. Y en el caso de Colombia, ¿tenemos eso también en común? Bueno, lo que tenemos en común es la presencia de pueblos indígenas milenarios que han, por supuesto, sido los dueños originales del territorio, pero también han sido resistentes tanto al proceso de colonización como a la construcción, digamos, de unos estados que muchas veces los han vulnerado, los han querido hacer a un lado, ¿no? Yo diría que hay unas diferencias fundamentales. En el caso de Colombia, tenemos 115 pueblos indígenas que todavía hoy perviven, reconocidos por el Ministerio del Interior, y ellos son muy activos políticamente. Por ejemplo, en la región del Cauca, que está en el Pacífico colombiano, pues la presencia de grupos como el CRIC, por ejemplo, siempre se siente mucho, y eso lo relaciono más con los pueblos de Bolivia. Los pueblos de Bolivia han marcado pautas a nivel internacional, por ejemplo, la propuesta de Takir Mamani en un congreso que hubo de pueblos indígenas en los años 70, de recuperar el nombre Abya Yala para este continente. Es un indígena boliviano quien propone esta iniciativa que tiene que ver con no llamarle América, ¿sí? Porque Américo Vespucio llegó mucho después, sencillamente a trazar un mapa bien cuestionable, pero que Abya Yala es el nombre que le dan los pueblos cuna de Colombia y Panamá a este continente. Y esa es la referencia que se maneja hoy a nivel mundial para hablar del continente americano, Abya Yala, propuesta que sale de aquí de Bolivia. Yo percibo que los pueblos indígenas de Bolivia, de los cuales no conozco pues temas estadísticos, porque pues no soy experta en Bolivia la primera vez que vengo, han tenido más impacto a nivel político y a nivel cultural. En Colombia un poquito menos. Siento mucho más la presencia indígena, se siente mucho más al llegar aquí al país, y percibo que si bien su voz no siempre sea escuchada, sí son una referencia más presente para la identidad nacional.
Y en este proceso de construcción y reconstrucción, de revisión de la historia de estos dos países, tanto Bolivia como Colombia, que vienen hermanados y tienen historias en común, pueblos ancestrales en común, o por lo menos cosmovisiones. De ahí vendrá el proceso del Libertador, el proceso ya de hermanamiento más formal. Es que Colombia ha decidido llevar adelante una agenda de actividades en conmemoración al Bicentenario de Bolivia, y es por eso también que usted llegó hasta nuestro país. Sí, realmente, a ver, yo siento, y repito nuevamente, lo digo desde mi punto de vista personal, en Bolivia también ha habido estrategias más puntuales como de revisar la historia. En otros momentos políticos del país escuchábamos que el Ministerio, por ejemplo, de Cultura pueda llamarse Ministerio de la Descolonización, cosas que en Colombia no han llegado a ese punto. En Colombia apenas el ministerio pasó de llamarse de Ministerio de Cultura a Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. ¿Sí? Estamos también en este proceso de reconocer que hay diferentes culturas, diferentes artes, diferentes saberes, pero también siento que aquí en Bolivia, al menos en algunas etapas de la historia, se ha planteado con más rigor esta necesidad, y yo creo en esa necesidad de revisar la historia que hemos contado y que los pueblos indígenas y afro estén más presentes. Pero como le contaba, nuestra embajadora Elizabeth García de Colombia en Bolivia es una mujer que hace parte de los pueblos indígenas, que también ha sido muy cercana a los procesos afrocolombianos y que, digamos, como parte de su acompañamiento político y diplomático entre Colombia y Bolivia, ha planteado también, por supuesto, que escuchemos historias diversas. En ese caso estoy yo aquí para hablar, por ejemplo, de mis libros, El racismo y yo, el primero lanzado en 2022, una revisión sobre cómo el racismo en Colombia sigue vivo y muchas veces de formas sutiles. No solamente hay que esperar a que de pronto haya un asesinato racista o de que haya un acto, digamos, institucional, sino que en la vida cotidiana lo encontramos. Y este libro ya, La diáspora perdida, narra aspectos de la diáspora afro en 10 países justamente de Abya Yala, este continente que conocemos como América, y hace parte de esas narrativas que queremos difundir desde Colombia a Bolivia y de Bolivia también para Colombia. Este ciclo de actos que está organizando la Embajada de Colombia han venido transcurriendo durante este tiempo, y esta presentación, esta charla que va a tener, ¿cuándo va a ser o cómo va a ser la actividad a la que vino? Bueno, esta actividad se realiza en esta semana principalmente. Arrancamos ayer 3 de diciembre con una conferencia en la Universidad Católica con estudiantes de Comunicación Social y Periodismo, hablando de comunicación y construcción de paz. Por supuesto, viniendo de Colombia, los periodistas hemos tenido que aprender muchas veces de forma no muy amable a narrar tanto el conflicto como la construcción de paz que venimos tratando de hacer como país hace ya unos 9 años, desde la firma del proceso de paz o desde antes, cuando empezaron los diálogos en La Habana, Cuba. Así que esta charla fue muy interesante ayer. Hoy estaremos en la Unitrans, en el Alto. Estaremos haciendo otra conferencia, esta vez hablando sobre comunicación y derechos humanos. También tenemos actividades con la comunidad, donde podrán participar todas las personas que quieran venir. Estaremos el día 5, les voy a dar la dirección en un momentico, pero tenemos una actividad, así que visiten las redes sociales de la Embajada de Colombia en Bolivia, o mis redes sociales, @AndaLiliana_, para que vean, porque 5 de la tarde tenemos una actividad donde estaré presentando mis libros, ahí está justamente. Tendremos también música. Me acompaña un artista cubano llamado Roberto Álvarez, Robo el Niño, quien es además mi esposo, un artista cubano que canta sobre la identidad afrolatina, que es un estandarte hoy en día de la identidad afro. Y además tendremos, por supuesto, saya boliviana, participación de otros artistas urbanos de aquí de La Paz, viene gente de diferentes regiones del país. Y el día 6 estaremos en Tocaña, en la región de los Yungas, también visitando a esta comunidad. 11 de la mañana en el Centro Cultural de los Yungas, estaremos de Tocaña específicamente, estaremos también junto con las organizaciones afro-bolivianas que nos acompañan, y su líder Andrés, quien ha tenido a bien apoyar esas actividades. Así que por favor no dejen de visitarnos, y cerramos el 7 de diciembre en la Embajada de Colombia en Bolivia. Ese día en la casa residencial de la Embajada tendremos una conmemoración del Día de las Velitas, una fecha que en Colombia marca el inicio de la Navidad, pero esta vez con una apuesta afro, una apuesta estética con moda, accesorios, también con conversatorios, y estaremos pues cerrando este ciclo de actividades del Bicentenario de Bolivia, de Colombia en Bolivia, porque ya las actividades cierran por este 2025
y las próximas vendrán ya para mediados de 2026. Bastante intensa, entonces. Espero que me hayan entendido. Llegó ayer y ayer ya tenía una charla, hoy tendrá otra, mañana otra, luego el sábado estará en Tocaña. ¿Podemos volver a la actividad de mañana, por favor? Es en Miraflores, en un espacio cultural, que mañana estará Edna Liliana Valencia a propósito de esta agenda de actividades y presentando estos libros. El lanzamiento del Racismo y yo, uno de sus libros, y La diáspora perdida, mañana a las 5 de la tarde en el espacio Hualiqui, esto en el barrio de Miraflores, en la Pasoscanqui y Avenida Bush, en el edificio Stadium. Sí, ahí está. Yo quisiera, Diego, hacer una aclaración puntual, y es que el sitio en el espacio Hualiqui se cambió por un tema logístico de última hora y estaremos en un espacio muy cerca de ahí. Muy bien, cerca. Muy bien. Esta es la información oficial. Sin embargo, por favor, no olviden visitar nuestras redes sociales, como les decía, @ednaliliana_, o en cualquier espacio de la Embajada de Colombia en Bolivia podrán tener la dirección exacta. Sé que es muy cerca de ahí, así que si llegan a Hualiqui seguramente podrán llegar caminando al otro lugar. Sí, es en Miraflores, mañana la cita, en todo caso. Gracias. Gracias por la aclaración. Edna, a ver, un poco de su trayectoria. Usted es periodista, ha sido el primer rostro de RCN, en algún momento RCN Noticias, estuvo también en France 24, más de 15 años de trayectoria en los medios. ¿Qué le dejó este paso por los medios, por conocer historias, y de qué manera su carrera, su experiencia ha podido permitir estos dos materiales? Bueno, definitivamente, Diego, gracias por la pregunta. Mi paso por los medios de comunicación me dejó principalmente una gran responsabilidad, y es ser una referente de identidad en términos de haber sido la primera mujer afro trabajando en Noticias RCN, pero la primera de Colombia y tal vez de América Latina en presentar noticias generales con el cabello afro natural. Este es un asunto que muchas personas lo ven como algo superficial, como algo sencillamente estético o de moda, pero teniendo en cuenta que durante siglos nuestro cabello afro ha sido considerado como un cabello malo, un cabello poco profesional, un cabello que no es presentable en los espacios de representación, pues eso me ha convertido en una persona que lleva el mensaje de la estética afro desde un punto de vista político, desde un punto de vista de reivindicación. No es moda, es estética para la población afro, tanto en Colombia como en Bolivia y en el mundo entero, diría yo. Nuestro cabello hace parte fundamental de nuestra forma de ser, y el ser es ser afrodescendientes, ser afrobolivianos, afrocolombianos. Pues renunciar a una parte de nuestro cuerpo no es algo que esté bien. Muchas veces por un trabajo, muchas veces porque nos han dicho que es pelo malo. Las mujeres afro han analizado su cabello con químicos como la soda cáustica, que son cancerígenos, que generan quemaduras en el cuero cabelludo y traen muchas enfermedades. Igualmente con las queratinas, que están tan de moda hoy. Así que bueno, ahí esa es mi primera respuesta, la referencia de identidad que logré plantear, pero por otro lado, el haber encontrado, además del periodismo, una causa personal, periodismo que es mi pasión y mi carrera, pero ahora también haber encontrado en esa primera oportunidad que tuve el llevar este mensaje al mundo entero de que se respete la estética afro, porque es parte de nuestra historia, no solamente por lo físico, sino por lo que representa históricamente. De ahí, por supuesto, mis libros tienen todo que ver. Estas historias están aquí narradas. En este libro, que es muy personal, cuento mi paso por los medios de comunicación, qué tuvo que ver eso en el crecimiento de mi identidad. Y este libro, pues, es un libro que me ha permitido también el hecho de, como periodista, viajar por más de 20 países del mundo. Creo que en este momento ya Bolivia es mi país número 25 o 26. Y estos viajes han sido viajes de inmersión, donde he podido acercarme a la cultura afro de muchos países del mundo y narrar desde el periodismo cómo la diáspora es una sola. Si bien somos diferentes, y aquí está en Bolivia, por ejemplo, la saya, y en Colombia está la cumbia y el currulao, sin embargo hay mil aspectos que nos unen, y todo eso es una forma que me ha llevado a ser una periodista literaria. Creo que es lo que yo diría hoy, es periodismo literario, y acompañado también de poesía, porque los libros tienen poesía. Las páginas que ven en negro son poemas que escribo desde los 12 años, así que también ha sido dar un pasito. Desde los 12 años sí, escribe poemas. Desde los 12 años escribo poesía, así que ha sido como un pasito de lo periodístico, un poquito más a lo cultural, a lo artístico, pero ha sido muy bonito. ¿Con qué etapa, de cuál de sus etapas se enamoró más, Edna? Bueno, yo estoy a punto de cumplir 40 años, el próximo 1 de febrero,
Y yo la verdad es que siento que cada etapa la he disfrutado mucho, tanto las etapas de pronto escolares, donde iba descubriendo esas pasiones, como lo es la poesía, por ejemplo, cuando ya llegué a los medios de comunicación. Antes de eso, pues también ya llevaba años en el activismo afro, trabajando en cooperación internacional, otras cosas. Creo que cada etapa la he disfrutado mucho. Debo reconocer que una etapa muy linda para mí, y fue la etapa, por ejemplo, en la que trabajé con Walt Disney, cuando estuve con Disney Animation Studios como consultora en representación afro para la película Encanto. Fue muy bonito poder trabajar con una empresa tan grande, pero también dejarle a los jóvenes y a las nuevas generaciones una referencia de identidad distinta. Cuando de pronto nosotros estábamos más jóvenes, Diego y vamos a decir que somos de la misma generación, pues Walt Disney eran solo muñequitas rubias, ojiazules, como la Barbie, y entonces la princesa, Cenicienta, rubia, la Bella Durmiente, entonces el príncipe baila salva, estas narrativas un poco, ¿qué te digo yo?, distantes del empoderamiento femenino y de la diversidad étnica cultural. Pero ya en la película Encanto de Walt Disney, inspirada en Colombia, vemos por primera vez cabellos afro como el mío. Sí. Y bueno, historias, las leyendas que hay en torno a la cultura, ¿no? Exacto, pero una digamos, porque recordemos que Disney no es solamente una empresa de dibujos animados, es la que nos ha sembrado sistemas de creencias durante años. La idea del príncipe azul, por ejemplo, viene de ahí, ¿no? O de que la belleza es rubia, blanca o de azul. Así que esa etapa, digamos, de ver los niños afro, el mundo entero, viendo a Walt Disney, viendo a Antonio, este personaje de la película Encanto, y diciendo, me parezco a él, creo que fue maravillosa. Una película que la hemos visto, ¿no? Que narra realmente la riqueza de la cultura, de las tradiciones, pero además el escuchar el acento colombiano genuino, ver los rostros genuinos, ver nuestros paisajes ahí representados en esa película que se convierte, no sé si en el puntapié inicial, pero sí en una inspiración para que después vayan por otros países de este lado del mundo, ¿no? Sí, y así sería muy linda una película de Bolivia, me encantaría. Ya está de pronto la de México, que es Coco, se hizo una inspirada en Brasil, que si no estoy mal es Río. Río, sí, del lorito, ¿no? Ajá, la del lorito. Bueno, la de Perú sería la de Cusco, de repente las locuras del emperador. Ah, sí, mira. Sí, esa que es bastante más antigua, ¿no? Exactamente, sí, pero bueno, digamos que Disney, una empresa, digamos, de una tradición del norte global, ¿no? Digamos, muy americana, muy europea. Hoy en día mira hacia esta región del mundo y pienso que aquí hay 1000 historias por contar que valen muchísimo la pena. Entre esas historias por contar, ¿cuál nos podría contar de sus libros, por ejemplo? ¿Con qué nos podemos encontrar? Ya sea, usted catalogaba El racismo y yo como un libro mucho más personal. Más personal porque tiene más anécdotas propias de qué le pasó, por ejemplo, o qué le pasa a una mujer afro en estos tiempos. Sí, definitivamente. Este libro es más personal por lo que tú acabas de decir, lo interpretas perfectamente. Y para citar una anécdota que está en este libro, es una que me marcó la vida sin duda, y es un día que estaba yo en el año, calculo yo, 1993, estaba en segundo de primaria, y entonces estaba de moda una canción de Gloria Trevi, esta artista muy famosa. La canción se llama El pelo suelto, y decía, a mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me digan que hasta barro el suelo. Y en mi colegio, un colegio bogotano de monjas en esa época, pues los viernes dejaban poner música en el colegio. A mí mi abuelita, Leonor, que falleció hace apenas un par de semanas y estoy atravesando un duelo muy triste por su partida, era quien me peinaba antes de mandarme al colegio. Entonces mi abuela me había hecho unas trenzas bien apretaditas y yo me había ido para el colegio juiciosa. Pero todas las niñas en el colegio se soltaron el pelo para poder cantar esta canción, que pues movían su melena así. Y yo con 8 años, más o menos, decido soltar también mi cabello para poder cantar esta canción que me gustaba mucho. Esa canción es un grito de rebeldía que todavía hoy en día me encanta. Y cuando yo me suelto el pelo y empiezo a mover mi melena así en el aire, las demás niñas nunca habían visto un caballo como el mío suelto. Y entonces vienen encima mío y me dicen, mire ese pelo, parece un león, parece un trapero. Y vienen muchas niñas encima mío a hacerme así en la cabeza y a tratar de tocarme el cabello. De un momento a otro esta anécdota pasa de ser un grito de libertad a convertirse en un momento que me generó, no diría yo traumas, pero sí recuerdos muy amargos, porque
me enredaron el pelo, mucha gente que yo no conocía vino y me tocó el cabello, y a la gente afro no nos gusta que nos toquen el pelo, es una invasión a nuestro espacio personal, a nuestro cuerpo, el cabello es cuerpo, no es un accesorio, y nadie tiene por qué acercarse a otra persona sin permiso y mucho menos tocarla. Y entonces al final me hicieron así en el pelo, me lo enredaron horrible, y cuando ya yo me levanté, me decían, parece una bruja, bueno, fue muy feo. Yo corrí, busqué un caucho de esos como de silicona, me cogí una moña en el pelo, eso se me enredó en el pelo peor, así tuve que salir a la ruta, al bus, acá le dicen al bus escolar, tiene un nombre distinto, y bueno, cuando llegué a casa, ahora mi abuelita me regañó, ¿usted por qué se soltó el pelo? ¿Cómo se le ocurre? Y para soltarme esos cauchos, tuvo que cortar esos cauchos, la desenredada, en esa época no sabían cómo desenredar cabello afro, con una penita, duró 3 horas, me dolió muchísimo, y lastimosamente creo que ese fue el día en que yo empecé a odiar mi cabello, empecé a sentir que mi cabello me hacía fea, y pasé años después de eso, de los 13 años empecé a alisar mi cabello con químicos muy agresivos que me generaban quemaduras, que me tumbaban el pelo, yo a veces llegaba al colegio y me arrancaba el pelo con las manos, era muy fuerte ese bullying racista que recibí en ese momento. Pero debo decir que el libro no se queda solo en la catarsis, esta es como una reflexión de muchas personas de pronto no saben que las mujeres afro sufrimos esto en los colegios del mundo entero. Años después también cuento en este libro cómo me encuentro con una profesora llamada María Isabel Mena García, quien llega a clase ya, yo estaba profesional, ya había salido de la universidad, llega a clase con su pelo afro y yo la veo por primera vez y me quedo así y ella me dice, ¿qué? Y yo, no, nada. Y ella empieza a hablar, yo soy María Isabel Mena García, descendiente de africanos, de esclavos, pero también de reyes, de reinas, de Wolof, carabalíes, bantú, y ella me cambió la vida. A partir de ese día empecé a pensar, ¿yo por qué odio mi cabello? ¿Ahí deja los químicos para alisar el cabello? Ahí empiezo a tratar, esto fue el año 2011, y bueno, yo la veo a ella y empiezo a decir, bueno, pero ¿por qué yo odio mi pelo? Ahí recuerdo que siempre jugué con muñecas blancas como la Barbie, que siempre vi muñecas de Walt Disney blancas como la Cenicienta, que mi mamá toda la vida yo la veía visualizarse el pelo, que a mí me hacían bullying en el colegio por mi cabello, y empiezo a darme cuenta que la historia me han contado, que Cristóbal Colón descubrió América, y empiezo a ver solamente referencias de la blanquitud en mi imaginario infantil. Y gracias a esta profesora empiezo a reencontrarme con África, no como un continente lejano o como un país de gente pobre que aquí se cree, o en Colombia al menos, sino que África es la cuna de la humanidad, donde había reyes y reinas, donde la historia nos lleva al origen de la humanidad. Y esto me empezó a hacer reconciliar con mi cabello. Ahora, de ahí a cuando logré dejar de alisármelo pasaron 4 años. Intenté una vez, volví, me alisé, intenté otra vez, porque no es nada fácil, porque yo ni siquiera me acordaba cómo era mi cabello, ya a los 24 años. Qué increíble, ¿no? Increíble. Cómo uno puede lograr tanta historia a través de una parte del cuerpo y que muestra tanta identidad. Claro, uno es probable que nunca le haya prestado tanta atención a lo que usted menciona y la historia y de qué manera el racismo y la discriminación pueden pasar por un cabello diferente, simplemente. De acuerdo. Entonces, realmente de anécdotas como esas están compuestos estos libros, como te digo, principalmente este. Al final del libro, el libro narra desde que yo nací hasta mis 30 años más o menos, que es mi primer viaje al continente africano. Y en ese momento ya yo empecé a amar mi cabello, ya yo empecé a construir una identidad distinta como periodista, porque ya era profesional. Ya mi periodismo se enfoca en visibilizar los temas de las poblaciones negras en el mundo entero. Ya cambia, digamos, el querer yo encajar en el modelo tradicional de alisar mi cabello, de maquillarme con maquillaje más claro, de no vestirme con colores muy folclóricos, ¿cierto? A yo tener una identidad propia como periodista. Y ya en este libro lo que hay es, como les digo, viajes por el continente. Es un libro, sin decir que es menos personal, es un libro más de la reportería, ¿no? Que encontré, por ejemplo, en Estados Unidos, que encontré en Argentina, que encontré en Brasil, que encontré en Ecuador, que encontré en República Dominicana. Todo eso con análisis crítico sobre el racismo en cada país y sobre un poco esa historia que no nos ha sido contada desde la visión de los pueblos afro. ¿Y qué hay en común en estos viajes que usted hizo? ¿Qué encontró que es transversal a cualquier nacionalidad? Transversal, la historia no contada de los pueblos afro. Sin duda alguna, creo que eso es como la generalidad de un diseño, no lo llamemos casualidad, es parte del diseño del colonialismo, ¿cierto? Que estamos hablando de cuando empezaron a invadir el continente, después estamos a final del siglo XV, ¿no? 1492. Y que se plantea Europa
y principalmente España como el país que descubre y el que escribe la historia, ¿no? Entonces, ahí no está contada la historia ni de los pueblos indígenas de todo el continente, ni mucho menos de los pueblos afrodescendientes y africanos que vinimos aquí en condición de prisioneros. Yo no uso casi la palabra esclavos, yo me refiero a africanos esclavizados porque éramos libres y fuimos esclavizados. Y eso tiene un responsable, ¿no? Pero en general, desde Estados Unidos hasta Argentina, en todos los países que he visitado y que narro en este libro La diáspora perdida, en ninguno la historiografía tradicional del país cuenta la historia del pueblo afro, ¿sí? Es que hay, por ejemplo, en el caso de Colombia, nos cuentan que hubo un descubrimiento que llegó Cristóbal Colón, luego la independencia ocurrió porque se rompió un florero, supuestamente el florero de Llorente, y ahí en un momento de efervescencia y calor se gestó la independencia, pero nunca nos dicen que los pueblos negros lucharon, que hubo cimarronaje, que hubo gente que escapaba de la esclavización, que formaban palenques, nada de eso lo han contado. Está la cultura afro ahí, claro, en Colombia está la cumbia, el currulao, los platos de origen afro, la gastronomía, la historia, todo, pero en un libro de un colegio jamás te cuentan eso. La gente llega y pasan por la universidad sin saber que existe San Basilio de Palenque, el primer pueblo libre del continente americano, de Abya-Yala, que está en Colombia, que se habla un idioma africano todavía ahí, y los colombianos no lo saben, en términos generales, ¿sí? En Estados Unidos, poco la gente sabe la historia afro, y en cada país que visité, aunque la cultura negra está ahí, no ha sido reconocido históricamente su aporte a la construcción de nación. Lamento decirle que en Bolivia se va a encontrar con lo mismo. Hay una historia no escrita de la cultura afroboliviana, más allá de la saya afro, no hay más registros. Sí hay el descendiente de un rey del África que vivía acá en la zona de los Yungas. Me imagino Vive que todavía y espero ir a conocerlo mañana. Ojalá pasado. que sí, en Tocaña, que sí. cuando esté por allí, me imagino que de repente. Qué importante el vernos, el reconocernos, el entender que forma parte de la construcción de nuestros países este entramado que somos. Somos un entramado y un resultado de un desencuentro, de un encuentro de raíces negras, de raíces indígenas, de raíces europeas probablemente, pero sobre todo somos de este lado del mundo y desde el sur miramos de otra manera y entendemos las dinámicas desde otra perspectiva. Así es, exactamente. Yo pienso que esa es como la regla general y yo diría que hay otro aspecto, diría no, afirmo categóricamente que el siguiente aspecto que está en todos los países es la existencia del racismo, con sus matices. Primero, esta falta de claridad histórica sobre nuestros aportes lleva al desconocimiento y el racismo es un síntoma de ignorancia, pero en todos los países hay racismo, en todos, de una forma o de otra. ¿Qué sí varía? Varía un poco el fenotipo de las personas afrodescendientes. En México, por ejemplo, hay gente afro que uno diría de piel mucho más clara y cabello mucho más suelto que el mío, pero son afrodescendientes, ¿sí? Diría uno que en países como Brasil vemos otros fenotipos, pieles más oscuras. Eso tal vez puede ser uno de los temas, es quiénes son los afros en cada país. Ahora, ¿quién ostenta el privilegio blanco en cada país? En Colombia hay muchísimos descendientes de indígenas mestizos que se autoconsideran blancos y que tienen el privilegio blanco dentro de Colombia sin ser realmente blancos, ¿no? Y eso también es bastante común en América Latina. Sin embargo, la existencia del racismo está en países más acentuados que otros, en otros más institucional que en otros, caso por ejemplo República Dominicana, un caso de racismo antihaitiano, con un tema de colorismo muy complicado que viene de la historia de la independencia de Haití, un tema extenso que aquí está en el libro, y así, en Cuba, por ejemplo, hablaríamos de lo que es el racismo bajo una dictadura, ¿no? Es un tema bien complejo y en cada país hay unas cosas, pero que el racismo está en cada uno de ellos. ¿Cómo podemos escapar de este fantasma del racismo? Complicado. Digamos que yo diría que escapar no es la solución, más bien enfrentar. Estos días en un debate que se formó en mis redes sociales alguien me decía, Hernán Liliana, pero si usted quiere que se acabe el racismo, no hable más de eso. Ya, no hables más, y era que se acaba. Le decía yo, qué buena idea, escondamos la basura debajo de la alfombra y se soluciona el problema. No, hay gente que piensa que eso es un tema como la ley de la atracción y que entre más hablamos de eso, más lo atraemos, por Dios. O sea, es un tema de la historia de nuestros países. ¿Cómo un poco más bien enfrentarlo y llegar a aportar a su erradicación? Uno, pienso que el lenguaje es fundamental. Como periodista, y considero que el lenguaje
y la educación son los principales medios del racismo. Lo puso un compañero y hermano mío en una canción, se llama Afroneto, del Palenque de Bencos. Entonces, mientras como comunicadores sigamos replicando lenguaje racista, eso va a seguir existiendo, como decir negros esclavos en vez de africanos esclavizados, como decir que todo lo negro es malo. Entonces el alma negra, la lluvia, la mano negra de la corrupción, la oveja negra de la familia, parece algo sencillo, pero es que ahí, sobre todo como comunicadores, estamos perpetuando unos sistemas de creencias, ¿sí? El lenguaje, ahora la educación. Hay que enseñar una historia distinta en los países, es fundamental, no hay otra forma. Y cierro con esto y es, primero aclarar, según Angela Davis, esta gran líder afroamericana, que todavía hoy en día recorre el mundo con este mensaje, ella dice, primero, el antirracismo no es una guerra de negros contra blancos, es una lucha de todos y todas contra el racismo. Una lucha, seamos indígenas, mestizos, blancos, negros, hay que luchar contra el racismo. ¿Y cómo se empieza? Preguntando, como tú lo acabas de hacer, ¿qué puedo hacer? Ese es el primer paso. Y segundo, también decir que no basta con no ser racista, también frase de Angela Davis, hay que ser activamente antirracista. Entonces, como, no, yo no soy racista, pero es que mi vecino no sé qué, yo no soy racista, pero no es que no soy racista, si dices pero, eres racista, pero además de eso, piensan activamente qué hacer. Por lo menos, no toquen el cabello de las personas negras en la calle, no es algo que nos gusta, no es respeto. Los niños y niñas en los colegios necesitan aprender referentes de identidad que los guíen hacia una nueva forma de entenderse y de que la comunidad los entienda. Hace falta que los países discutan con mayor claridad estrategias institucionales y políticas públicas contra el racismo. Y así poco a poco iremos avanzando. No es fácil y además de eso, que se valore la literatura, la cultura, la música y la estética afrocolombiana, la gastronomía también, por supuesto, y nuestros aportes a la historia y la construcción de naciones es súper importante. Edna, qué placer conversar con usted estos minutos, conocerla, ver las diferentes facetas que ha atravesado. ¿Se dedicó al canto alguna vez o solamente es porque tiene el talento? Porque cuando se puso a cantar la de Gloria Trevi dijimos, oh, nos faltó poner periodista, escritora, activista y cantante. La música ha sido una de mis pasiones, digamos que en el colegio siempre estuve en el coro del colegio, en la orquesta, en todas estas cosas que eran de cantar. Siempre me ha gustado cantar. De hecho, en la universidad estuve en el grupo de gaitas y tambores también de la universidad. Y hoy en día, más bien, hago parte de la industria musical como manager. Soy manager de Robel Niño, este artista cubano que me acompaña en esta gira, que además es mi compañero de vida. Soy jefe de prensa de artistas afro en diferentes niveles y además de eso también hago coros cuando me dan la oportunidad. ¡Qué increíble! Y hay tiempo para todo. Ahí vamos dándole, sí. Y recién va a celebrar los 40 años. Sí, o sea que sí. increíble lo que ha podido hacer Gracias. en todos estos años. Muchas gracias, qué placer. Y la última, las personas que estén interesadas en adquirir este material, se va a quedar en Bolivia, va a haber ejemplares disponibles, no sé si en la embajada, en alguna librería o solamente mientras usted esté en territorio boliviano. Bueno, en este caso, los libros, primero que todo, se encuentran en Amazon. Los pueden encontrar directamente en Amazon, El racismo y yo, La diáspora perdida en Amazon. También en buscalibre.com, www.buscalibre.com. Los pueden ver y les llegan en físico a su casa. En estos días que yo estoy aquí, tengo unos ejemplares que están más con fines pedagógicos, pero pues digamos que a través de algún amigo o socio que tengamos por aquí en Bolivia, mi compañero Andrés que está aquí, puede ser la persona que se encargue de facilitar los pocos ejemplares que hay, así que nos vemos por favor en la actividad. Si quieres, permíteme otra vez la dirección sí, rápidamente. Mañana corregimos la información. Eso, mañana, calle 21, Calacoto, edificio Plaza 21, nos vemos a las 5 p.m. y nos vemos pasado mañana en Tocaña 11 a.m. en el Centro Cultural de la Comunidad. Qué lindo, casi como para sumarnos e ir en la caravana a Tocaña. Bienvenidos, acompáñennos. Bueno, vamos a planificar. Gracias, Edna, qué placer. Gracias, Diego, y gracias por este tiempo. Edna Liliana Valencia, periodista, escritora, activista colombiana.